Efectos de la nicotina en el cerebro. Como he comentado antes, la nicotina y la gran mayoría de sustancias que meten en el tabaco son estimulantes del sistema nervioso. Es decir, te activan, te ponen más nervioso. Es como tomarse unos cuantos mini cafés a lo largo del día. Eso tiene muchísimos efectos, ¿vale? Y muchísimas implicaciones a lo largo del día de cómo se integra el consumo de tabaco en la vida de la persona. Tú eres a lo mejor una persona que probablemente se ha acostumbrado a fumar nada más empiece el día, nada más levantarte o con el desayuno o lo que sea. La mayoría de las personas tienen este hábito. ¿Por qué? Porque han estado durmiendo pues 7, 8, 9 horas, son varias horas en las que no se han dado nicotina, entonces el cuerpo les pide la siguiente dosis, ¿no? Entonces ahí lo normal, lo habitual al principio del día es que tengas un pico del síndrome de abstinencia de la nicotina, ¿vale? El cuerpo te la va pidiendo por la cuestión de la adicción. Luego también el tabaco cumple una función por la mañana que como es un estimulante, muchas personas lo notan como un café, lo notan como me despierto, ¿no? Y especialmente si lo combinan con un café o lo que sea, pero muchas personas dependen psicológicamente del tabaco, ¿vale? Porque se han acostumbrado a ese chispazo, ¿no? De estimulación al principio del día y a lo largo del día. De verdad, las personas que estáis fumando, estáis tomando tabaco como si fuesen mini cafés. ¿Por qué? Por ese efecto estimulante. Especialmente importante esto para entender por qué tanta gente fuma después de las comidas. Pasan muchas cosas después de una comida. Tienes un rato de descanso, que estás ahí con la digestión y tal, y bueno, te relajas, igual te tumbas en el sofá o das un paseo, te sales a la ventana. Suelen ser momentos de relajación. También son momentos en los que nos suele dar un bajón, ¿vale? Porque la sangre está en el sistema digestivo, y a muchas personas les entra sueño. Por eso hay tantas personas que tienen también el hábito de tomarse un café o un té, un lo que sea, con estimulantes después de comer. Por eso, muchas personas os habéis acostumbrado a fumar tabaco después de comer porque notáis ese efecto estimulante, ¿vale? Esa dosis de nicotina y de otros estimulantes que hay en el tabaco, ¿no? Y os acostumbráis a, ¿vale? Y luego os da esa sensación de, hostia, necesito fumar, necesito esos cigarrillos para sobrevivir a lo largo del día, ¿vale? Muy importante entender esta parte. La dependencia psicológica es cuando la persona percibe que necesita de esa sustancia para poder atravesar o superar una determinada situación. Por ejemplo, hay muchas personas que os habéis acostumbrado a fumar mientras trabajáis, mientras escribís, mientras tenéis algún tipo de tarea creativa o lo que sea. Y es normal que percibáis que el tabaco os está beneficiando ahí. ¿Por qué? Porque es un estimulante, ¿notáis? Pero, o sea, no es el tabaco, es el efecto estimulante lo que estás echando en falta. Y también el valor del hábito. El valor del hábito. Si tú te acostumbras a, por ejemplo, cuando estás trabajando y en los momentos en que estás pensando, buscando ideas, muchas personas toquetean algo. Yo, por ejemplo, tengo la cosa esta, ¿no? Que a veces la aprieto, ¿no? La compré en el Decathlon, ¿no? Y está genial para ir apretando, ¿no? Y descargar tensión y, bueno, practicar el grip, la capacidad de agarre. Hay personas que tienen bolitas de estrés y hay personas que están jugueteando con un bolígrafo, con un rotulador y hay personas que sujetan un cigarrillo. Hay que tener en cuenta ese valor de ritual, ¿vale? Esos movimientos motores, porque eso también condiciona la experiencia. Es muy placentero estar toqueteando algo mientras hablas, mientras reflexionas, mientras haces lo que sea. Entonces, no solamente la nicotina, es también el formato en el que viene la nicotina, ¿vale? Si, por ejemplo, simplemente te inyectasen lo que sea, pues es posible que el tabaco no fuese tan adictivo, pero sin embargo, al estar en la forma de esos palitos, en unos cigarrillos, eso añade un plus de placer. Eso añade un plus de placer que refuerza el potencial adictivo. Tú quédate con esto. La nicotina es adictiva, ejerce una serie de cambios en tu cerebro. El cerebro se acostumbra a esos subidones de dopamina y de otros neurotransmisores que produce la nicotina y luego en comparación, el resto de cosas te parecen más grises. Esto ocurre en todas las adicciones. Cuando el cerebro se acostumbra a los subidones de dopamina que da una determinada droga o actividad, el cerebro se autorregula y entonces cada vez necesitas dosis mayores de nicotina o de esos subidones de dopamina para poder sentir disfrute, placer, motivación, lo que sea. Entonces,
cuando la gente se acostumbra a fumar con frecuencia, no solamente es que se enganchan a la nicotina, es que luego, en comparación al cigarro, el resto de cosas les parecen más grises. Quédate con esto que es importantísimo. No solamente que te hayas enganchado a la nicotina, es que la nicotina es tan efectiva que ha hecho que experimentes menos placer con el resto de cosas del día a día. A tu cerebro le cuesta más sentir placer porque necesita cantidades mayores de dopamina y otros neurotransmisores para llegar a ese punto de ¡pum! Placer, disfrute, motivación, lo que sea. Por supuesto, ese proceso es mucho más complejo de lo que estoy explicando, ¿vale? Lo estoy reduciendo y resumiendo muchísimo. Hay muchos documentales en internet sobre la neuroquímica de las adicciones y muchos libros que te recomiendo leer porque ponen información muy interesante. Pero yendo al grano, tú quédate con esto. La nicotina cambia tu cerebro y cambia tu percepción de otras actividades del día a día. Por eso, muchas personas tenéis súper idealizado el tabaco. Lo tenéis súper idealizado como, ¡buah! Es que ese momento en que fumo es el top de mi día. Son los momentos que más disfruto. Por un lado, por la parte química fisiológica, la parte neurológica, ¿vale? O neurofisiológica de la nicotina. Luego también por el momento en que estás fumando. Lo que he comentado antes, después de comer, mientras estás, yo qué sé, disfrutando de un descanso en el trabajo, de una pausa, son los momentos en que la gente suele fumar y esos momentos son placenteros de por sí. Si tú estás trabajando, si estás atrapado o atrapada dentro de una reunión en la oficina durante 1 o 2 horas, salir de esa reunión y que te dé el aire es placentero de por sí. Y como te acostumbras a fumar dentro de ese espacio, ¿vale? Dentro de esa situación, de ese contexto, el tabaco se integra en eso y el tabaco como que se contagia de ese placer que la situación te da de por sí, ¿vale? Tener pausas en el trabajo es relajante de por sí. Salir afuera a charlar con los compañeros es relajante y placentero de por sí, especialmente si te caen bien, ¿vale? O salir a tomar aire o lo que sea. Si te acostumbras a fumar tabaco en esos momentos, el tabaco te va a parecer cada vez más atractivo. ¿Por qué? Porque lo acabas asociando al placer de esas situaciones en las que lo tomas. Voy a poner un ejemplo bastante raro y extremo, ¿no? Imagina si te diesen una descarga eléctrica cada vez que encendieses un cigarrillo, probablemente la adicción te duraría bastante poco, ¿vale? Porque acabarías asociando bastante dolor a esos cigarrillos, ¿vale? ¿Vale? Por un tema de derechos humanos, ¿no? Dudo mucho que ningún gobierno pudiera conseguir aprobar eso, ¿no? Que, oye, mira, vamos a poner unos aparatitos en las cajetillas de tabaco y cada vez que saques un cigarrillo te va a dar una descarga y así te vas a dejar de fumar, ¿no? Por supuesto sería mucho más complicado, ¿no? Pero para que te des con la idea. Por eso, en las siguientes sesiones también voy a hacer mucho hincapié en la terapia de aversión, porque es tan importante ir asociando el tabaco a sensaciones desagradables e ir haciéndolo cada vez menos placentero, menos adictivo y especialmente desidealizarlo. Porque es importante que lo entiendas. Estos efectos de la nicotina sobre tu cerebro son reversibles y la única manera de revertirlos es que estés mucho tiempo sin fumar, ¿vale? Para que tu cerebro se vaya olvidando, esa nicotina se vaya autorregulando de nuevo y vuelva a ese estado anterior que tú probablemente no recuerdes, ¿vale? ¿Te acuerdas de tu adolescencia antes de empezar a fumar? ¿Cómo las cosas te hacen disfrutar? ¿Cómo disfrutabas de las cosas sin tener que drogarte? Eso es reversible, ¿vale? Todo esto es reversible, pero vas a necesitar estar un tiempo sin fumar para que tu cerebro vuelva, entre comillas, a reiniciarse, reprogramarse, usa la palabra que te dé la gana, pero que tu cerebro pueda regularse químicamente para que no vuelvas a necesitar meterte una dosis. Porque es importante que te veas como una persona drogadicta. Es importante que te veas como una persona con una adicción. La gente cuando piensa en una adicción piensa en documentales de callejeros, documentales de esos que sale gente tirada en la calle inyectándose en fentanilo o lo que sea, ¿no? La gente que fumáis tabaco también sois adictos, ¿vale? También sois adictos, podéis llamaros junkies, podéis llamaros como os dé la gana, pero sois personas que tienen un problema de adicción. No es un problema tan visible o tan... Es un problema que está muy normalizado, es una adicción que está normalizadísima, pero que no hay tanta diferencia con cuando ves una persona tirada en la calle inyectándose cosas, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante que te motives para dejar de fumar lo antes posible. Muy bien, pues vamos a pasar al siguiente punto de esta sesión.